todos, bienvenidos al webinar sobre supervisión de las descargas de efluentes y aguas residuales, los riesgos y contingencias ante SEDAPAL y la Autoridad Nacional del Agua. El día de hoy los expositores son Juan Carlos Salinas, socio senior del área de infraestructura, Francisco Revilla, consultor en recursos hídricos también del área de infraestructura, y Juan Tomaya, abogado integrante también del área de infraestructura. Bienvenidos. Hola, Juan Carlos. Hola Rocío, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar. Como señala el título del webinar, hoy día vamos a tratar con ustedes muy brevemente algunos aspectos relacionados con la descarga de los efluentes y de las aguas residuales, desde la perspectiva fundamentalmente de dos autoridades, que son las dos autoridades fiscalizadoras involucradas en estos temas, ¿no? En principio, desde la perspectiva de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, para comentarnos los alcances respecto de todas aquellas implicancias que tiene la disposición de efluentes y aguas residuales, sobre todo en lo que se refiere a temas de calidad de aguas. Nos acompaña en esta ocasión, como señala Rocío, el doctor Francisco Revilla. Francisco es un abogado con 20 años de experiencia. Él se acaba de incorporar como consultor de recursos hídricos del estudio. Nuevamente la bienvenida, Francisco. Él es una persona que tiene, un profesional que tiene mucha experiencia en el tema de recursos hídricos. Él ha sido asesor legal de la Autoridad Nacional del Agua. También ha sido asesor legal del Tribunal Nacional de Controversias de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, secretario técnico de ese tribunal y vocal y presidente del mismo tribunal, ¿no? Es magíster en gestión pública por la Universidad de San. Tiene un postítulo en Derecho de la Energía y además un diplomado especializado en Derecho Administrativo. Y para tratar lo relacionado con la problemática vinculada con la otra entidad que se encarga de la supervisión de los efluentes y de las descargas de aguas residuales, nos acompaña, que en este caso es SEDAPAL, nos acompaña Juan Tomaya. Juan Tomaya es abogado del área de infraestructura del estudio. Juan tiene experiencia en el tema de recursos hídricos, ha sido practicante y ha sido además becario de cursos de regulación. Juan está especializado en recursos hídricos del área, trabaja ya hace más de 10 años en el estudio y nos acompaña en esta ocasión para comentarnos acerca de la problemática de SEDAPAL y los problemas vinculados fundamentalmente con el tema de los vertimientos y el cumplimiento de los valores máximos admisibles. Nuevamente, la bienvenida y dejo en el uso de la palabra para la primera presentación a Francisco Revilla. Muchas gracias. Gracias Juan Carlos por la presentación y nuevamente con todos y todas, buenos días, gracias por participar en este webinar y como bien lo dijo el doctor Salinas, esta primera presentación busca compartir con ustedes básicamente cómo es la dinámica, cómo es la parte procedimental y eventualmente a qué riesgos los administrados se enfrentan respecto a un tema de vertimientos de aguas residuales, las descargas, los vertimientos que realiza, que son de competencia de la ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Bien, solo un segundo para compartir. Esta primera parte de la supervisión de los efluentes de aguas residuales de la Autoridad Nacional del Agua, quiero compartir con ustedes alguna casuística y alguna parte de la tramitología de que los administrados se enfrentan. Quiero empezar la presentación con 3 puntos, que es básicamente cómo se realiza la fiscalización o cómo se realiza la supervisión respecto de los vertimientos. Como un segundo punto, los riesgos y contingencias ante la Autoridad Nacional del Agua y una vez concluido ello, hacer algunas recomendaciones. Cuando nosotros, o cuando hago referencia a la parte de la supervisión, es esa forma como el Estado, en este caso la Autoridad Nacional del Agua, realiza la fiscalización a los distintos administrados. Hay una fiscalización, una supervisión que va a ser planificada, o sea, donde la Autoridad Nacional del Agua teniendo información, va a supervisar, va a fiscalizar y va a haber una parte que no es programada, que es básicamente incidental, que responde a denuncias.
y comentarles brevemente cómo es la parte procedimental, qué es lo que se evalúa y qué es lo que se tiene en cuenta. En cuanto a la fiscalización, la ANA, desde el año 2018 cuenta con instrumentos técnicos denominados PLANEFAS, que son planes de fiscalización ambiental. ¿Qué quiere decir? Que a través de estos planes, que son programas, realiza supervisiones a los distintos administrados que cuentan con un título habilitante. Este título habilitante es una autorización de vertimiento. Es decir, esta primera parte es una supervisión que eventualmente podría conllevar a un procedimiento sancionador o simplemente verificar las condiciones del título habilitante, son las supervisiones programadas. Pero hay otro rubro que no está en lo programado, que por el contrario es lo no programado. Es decir, aquellas supervisiones que va a realizar la entidad, que son básicamente producto de denuncias ambientales, incidentes ambientales, algún compromiso que pueda asumir la entidad, o simplemente como cualquier administrador realiza una petición o formula una denuncia administrativa. Esas son las no programadas. Tenemos la parte programada y la parte no programada. Y eventualmente, en la parte intermedia, tenemos un instrumento técnico que la ANA le denomina identificación de sitios contaminantes. Entonces, bajo ciertos criterios técnicos, identifican algún sitio contaminante y esto podría conllevar a la imposición o eventualmente a un procedimiento sancionador. Entonces, respecto de esta parte procedimental o de fiscalización, ¿qué riesgos los administrados se encuentran, van a encontrar riesgos o eventualmente van a encontrar algún tipo de contingencia? Fíjense de que cuando uno realiza un vertimiento, tiene que cumplir ciertas condiciones del título habilitante. Volúmenes, puntos de vertimientos, puntos de control, frecuencia de reportes, entre otros aspectos técnicos, mismo título habilitante que el mismo acto administrativo, que la misma resolución emitida por ANA indica. Entonces, un riesgo ¿cuál que representa? Por ejemplo, el incumplir alguna de esas condiciones, voluntarias o no voluntarias, pero el incumplir estas condiciones, en principio, al administrado le puede conllevar a que le inicien un sancionador. Y como es un título habilitante, el incumplir alguna de las condiciones como segunda razón puede conllevar a que se encuentre inmersa en alguna causal de revocación del vertimiento. Y como es un título habilitante que está condicionado en el tiempo, es decir, antes del vencimiento se solicita su renovación o su prórroga del título habilitante, puede ser una razón por la cual la autoridad decida, por ejemplo, no dame la prórroga, no dame la prórroga del título habilitante. ¿A qué otro riesgo los administrados se encuentran, vamos a llamar, expuestos? La Autoridad Nacional del Agua, desde el año 2009, desde su implementación, el órgano competente, que es básicamente la Dirección de Conservación y Evaluación de Recursos Hídricos, tiene una alta rotación de profesionales. Y esto conlleva a que los criterios que emite esta entidad o esta área en específica no son uniformes. Y eso en los administrados genera mucha incertidumbre. Entonces, bajo este contexto, puedo señalar que no hay predictibilidad en los procedimientos. Y muchas veces las observaciones técnicas, las observaciones que realizan en un procedimiento no responden o no están ajustadas a un marco regulatorio hídrico. Y con mayor razón genera incertidumbre, no hay predictibilidad en los procedimientos que se tramitan respecto a temas de calidad de agua. Como las autorizaciones de vertimiento son actos que están condicionados por un plazo hasta 6 años, naturalmente el administrado antes de su vencimiento va a solicitar pues una prórroga del plazo. Entonces, la prórroga del plazo en una primera mirada debería ser un acto automático en la medida que lo pidamos antes del vencimiento. Sin embargo, la Dirección de Calidad, amparada en el marco regulatorio hídrico, vuelve a revisar nuevamente todos los requisitos o nuevamente todas las condiciones técnicas. Y esto es un criterio compartido
por el Tribunal Administrativo del ANA, que es la segunda instancia. Pero existe algunas particularidades que yo les voy comentando en las siguientes diapositivas. Entonces, con esta breve introducción respecto a la forma como la ANA realiza la fiscalización, la supervisión de los temas de calidad, que es una parte programada, otra parte que es incidental, que responde a denuncias y entre otros aspectos. Ahora, ¿qué recomendaciones eventualmente debemos tener en cuenta para evitarnos un procedimiento sancionador o eventualmente que el procedimiento de prórroga de la autorización de vertimiento no tenga algún tipo de contingencia o dificultad? Ustedes pueden apreciar, esta es una captura de imagen de un acto administrativo que está colgado en la página del ANA, en donde, por ejemplo, al administrado que le autorizan un vertimiento, le están indicando cómo es la forma que tiene que reportar los aspectos técnicos al ANA, y lo hace a través de un aplicativo que su nombre es SINCAL, que significa Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua. En esta captura de imagen, a modo de ejemplo, se indica que es de manera trimestral, es decir, el administrado que cuenta con una autorización de vertimiento tiene acceso a este sistema y reporta los volúmenes de descarga. Pero por un error, vamos a llamar, puede darse el caso que no le estoy reportando trimestralmente y el administrado se olvida. O segundo, también por un error, el administrado puede poner un volumen mayor al de la autorización de vertimiento. Entonces, ¿qué va a significar esto? Que al momento que uno pida su renovación, la dirección de calidad evalúe y puede hacer una circunstancia por el cual decida no dar la prórroga. Y fijémonos en este contexto que al administrado no le den la renovación del vertimiento, es que se queda sin la autorización. Y la actividad que desarrolle, ¿dónde votaría pues sus vertimientos? Si la ANA no le autoriza, naturalmente estaría haciendo un vertimiento sin un permiso respectivo. Otro aspecto que les estaba comentando es que estas prórrogas no son automáticas, sino que nuevamente la autoridad vuelve a evaluar. Pero acá pasa un aspecto muy particular para comentarles. Si yo estoy tramitando una renovación, es porque el título habilitante ya lo tenía. Y ese título habilitante va amarrado con un instrumento ambiental. Mi instrumento ambiental, para la actividad que estoy haciendo el vertimiento, va a indicar el punto de descarga. Pero los instrumentos ambientales cada 5 años se van actualizando. Eso lo indican las normas en materia ambiental. Entonces, estos instrumentos ambientales que se van actualizando cada 5 años pueden ser que varíen algunas condiciones técnicas. Las condiciones técnicas básicamente son las coordenadas, metros norte, metros estes, de los puntos de vertimiento. Pero al actualizarse, naturalmente va a diferir de las coordenadas que tenga ANA. Entonces, esas coordenadas, en principio, deberían ser del instrumento actualizado. Y existe casuística que así lo reconoce la ANA, pero también existe casuística de la ANA que no lo reconoce. Por eso, hace un momento les decía que hay mucha incertidumbre en los pronunciamientos que realiza la Dirección de Calidad por una alta rotación de profesionales, y eso en los administrados genera mucha incertidumbre y el administrado no tiene una predictibilidad de cómo eventualmente se va a pronunciar la Dirección de Calidad. Si es que mi actividad ya tiene buenos años, por eso pido la renovación de mi vertimiento, puede darse un supuesto de que el administrado no esté actualizando su instrumento ambiental, sino decide, por ejemplo, modificarlo. Y en la modificación, el sector correspondiente al cual se dedica la actividad, por ejemplo, decide no pedirle opinión a la ANA, porque así lo considera el sector respectivo, y modifica el instrumento ambiental. Entonces, ANA, en el trámite de la renovación, observa eso y va a indicar, ¿por qué no me pediste una opinión? Pero es que por un tema procedimental, y en este caso de la ley de procedimiento administrativo, una entidad pública no puede discutir la validez del acto otorgado, por ejemplo, de otra entidad pública.
Y las observaciones mayoritarias están referidos a los reportes que uno realiza en este sistema de monitoreo de calidad de agua denominado SINCAR, que por un error, pues en vez de hacerlo los 3 meses, lo hice los 4 meses, o según como corresponde. Entonces, hay muchas observaciones respecto de este sistema de calidad de agua. Y además, lo que puede conllevar es que justamente que al administrado no le prorroguen su autorización de vertimiento, su prórroga de vertimiento. Y de ser el caso, le puedan iniciar un procedimiento sancionador. Esta primera presentación básicamente ha querido o busca demostrar esta casuística en la tramitología respecto de los temas de calidad de agua, tanto desde un punto de vista de cómo supervisa la Autoridad Nacional del Agua, que eso nos conlleva a un procedimiento sancionador, y básicamente ya en el procedimiento que tiene a cargo la Dirección de Calidad. Como los temas de calidad de agua, en el transcurso del tiempo cambian algunas condiciones técnicas. Existe, por ejemplo, no es muy usual que el administrado pida, pero está en los respectivos reglamentos y normas en materia hídrica, la modificación de un vertimiento. Claro, que se da en principio cuando hay un cambio del titular de la actividad y segundo, cuando se cambia alguna característica técnica. Pero este es un tema que no, o usualmente no suele darse. Y un aspecto ya como regla general es que para hacer un vertimiento se necesitan 2 cosas muy puntuales. Contar con un instrumento ambiental y naturalmente el instrumento ambiental va a tener que indicar como un componente que se va a realizar un vertimiento. Y segundo punto, si yo efectúo un vertimiento es porque antes tengo un derecho de uso de agua que me otorga la ANA. Eso es como regla general, además de otros requisitos que eventualmente se solicitan en el trámite respectivo. Pero existen también algunas excepciones que el administrado decide hacer un vertimiento, pero el agua él no lo genera. Por ejemplo, aguas de Andina. Por las características en la zona alto andina, pues hay una filtración y esa filtración la tengo que verter. Tengo que efectuar un vertimiento porque si no puede ser que entre en contacto con el material minero y se termine contaminando. O aguas de lluvia. Tengo algún tipo de proceso, tengo algún tipo de actividad y que esa agua necesito verterla, porque para parte de mi proceso no me sirve. Pero ojo, naturalmente ahí no tengo un derecho a uso de agua. Y también existe algunas casuísticas muy particulares que, por ejemplo, en el proceso de la evaporación de leche se genera como una suerte de un bagazo, es una agua que tengo que verterla, o sea, tengo que pedir el trámite respectivo para hacer un vertimiento. Pero la ANA ahí no me puede pedir, enséñame tu derecho a uso de agua. Es que esta agua que se está generándose no proviene de un derecho a uso de agua, proviene de la característica particular o un proceso de néctares de fruta o entre otros aspectos. Con esto yo estoy concluyendo esta primera presentación respecto a la forma de supervisión en temas de calidad de agua y algunas características casuísticas respecto a la tramitología y los riesgos que eventualmente nos encontramos en este proceso. Acá yo me encuentro gustoso si eventualmente tuvieran, por favor, alguna pregunta, alguna inquietud, para de mi parte poder responderla. Muchas gracias, Francisco, por la presentación muy interesante. Vamos a dar paso ahora a la presentación de Juan Tomaya sobre Sedapal y al final damos paso también a las preguntas que ustedes puedan tener con relación al tema de la anhidras de Sedapal. Adelante, Perfecto. Juan. Gracias, Francisco. Buenos días con todos. Bueno, en esta oportunidad yo voy a exponer sobre el tema de la supervisión de las descargas de aguas residuales no domésticas, que son materia de control por parte de las empresas de servicio de saneamiento, y que bueno, es un tema de recurrente actividad en el estudio, debido a que EPS como Sedapal, Sedalip, Sedapar, vienen teniendo cada vez mayor control después de la pandemia sobre estos valores máximos admisibles, ¿no? Bueno,
En principio, la base legal que sustenta el tema de la supervisión de las descargas de aguas residuales no domésticas es el reglamento de BMAs del año 2019 y la norma complementaria emitida el año 2020. Esta supervisión de aguas residuales no domésticas afecta, como su nombre lo dice, a usuarios no domésticos, que son aquellos que realizan las descargas de aguas residuales no domésticas. Por aguas residuales no domésticas entendemos a todas aquellas distintas a las que realizan las familias para su aseo y preparación de alimentos, ¿no? Ese es el uso doméstico del agua. Entonces, todas las aguas residuales derivadas de las actividades industriales y comerciales son comprendidas como aguas residuales no domésticas, y por tanto al usuario que descarga este tipo de aguas es comprendido como usuario no doméstico según la regulación. De acuerdo a la normativa antes señalada, el prestador de servicios de saneamiento es la persona jurídica encargada de la supervisión de estas descargas de aguas residuales, a efectos de verificar que las mismas no sean lesivas o dañinas para la infraestructura de alcantarillado, ¿no? Que es una infraestructura pública y que sirve para la prestación de un servicio público a toda la ciudadanía, a toda la sociedad. Los valores máximos admisibles es la concentración de determinados parámetros que ha establecido la regulación para verificar, como dice aquí, que las descargas de aguas residuales no domésticas no influencien negativamente en los procesos de tratamiento de aguas residuales por existir algún excedente en estos valores. La normativa de valores máximos admisibles ha establecido los siguientes parámetros. Los ha dividido en dos, de acuerdo a su capacidad de ser lesivos con la infraestructura de alcantarillado y también con la complejidad que genera para el tratamiento de aguas residuales. Así, en el anexo número 1 podemos ver parámetros como demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales, aceites y grasas, que son parámetros que, digamos, las EPS consideran menos lesivas, y por otro lado podemos ver en el anexo 2 parámetros como aluminio, arsénico, boro, cadmio y otros elementos químicos y metales que han sido considerados por CEDAPAL como parámetros más lesivos de cara al daño que pueden generar a la infraestructura de alcantarillado y a la complejidad que se genera para el tratamiento de aguas residuales. Entonces, es respecto de estos parámetros que podemos ver en pantalla que las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, como CEDAPAL, CEDAPAR, CEDALIF, entre otras, dependiendo de la región, vienen supervisando las descargas de aguas residuales no domésticas de las industrias, comercios, entre otros, ¿no? Bueno, de cara a esta supervisión, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento realizan inspecciones. Son principalmente dos: la determinación de punto de toma de muestra, que fue establecida a raíz del Reglamento de Valores Máximos Admisibles del 2019, y esto se debió a que hasta esa fecha no había, digamos, un registro uniforme de todos los puntos de toma de muestra de los usuarios no domésticos. Entonces, a raíz de la normativa del 2019, lo que propone SUNAS es que se haga un registro uniforme y que se tenga el punto de toma de muestra de cada usuario no doméstico en la caja de registro externa a su local. Para realizar, digamos, este proceso de regularización de los puntos de toma de muestra de los usuarios no domésticos, SUNAS le dio 2 años desde el 2019 a las empresas prestadoras de servicio de saneamiento, por lo que hasta el 2021, tomando en consideración, digamos, los retrasos que hubo en toda la administración pública debido a la pandemia, se debió haber concluido con este procedimiento de uniformización y registro de todos los usuarios no domésticos, así como el registro de las cajas de registro externa,
donde se tomarían las tomas de muestra respecto de cada usuario no doméstico, ¿no? Como indicamos, la finalidad de la determinación de punto de toma de muestra es determinar la caja de registro externa al predio donde se tomarían las tomas de muestra inopinadas para supervisar que estas descargas de aguas residuales no vulneren, no excedan los valores máximos admisibles que antes indicamos. Para la determinación de este punto de toma de muestra, las empresas prestadoras de servicio de saneamiento tienen la obligación de notificar con 5 días hábiles de anticipación a los usuarios no domésticos sobre la realización de este procedimiento, ¿no? Sin embargo, es un tema que no muchas EPS han cumplido y, como veremos más adelante, ha sido una causal de algunos reclamos respecto a este tema de cumplimiento de valores máximos admisibles. Y al realizar esta determinación de punto de toma de muestra, las empresas prestadoras de servicio de saneamiento están obligadas a dejar un acta de inspección que da constancia sobre la misma, ¿no? Acá, en esta acta de inspección, es posible que pidan el balance hídrico y otros documentos técnicos a los usuarios no domésticos. Si bien es cierto que esta obligación de las EPS era por 2 años desde el 2019, la ponemos aquí porque ha sido un punto recurrente, como bien indicamos, en errores por parte de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento, que incluso en procedimientos que hemos visto hasta el año pasado, incluso este año, hemos podido ver que empresas prestadoras no cumplieron en su momento con realizar la determinación del punto de toma de muestra, ¿no? Lo cual condiciona, obviamente, el siguiente paso, que es la toma de muestra inopinada de las descargas de aguas residuales, puesto que si no hay no está determinado correctamente el punto de toma de muestra, la toma de muestra inopinada no es válida, ¿no? Luego, la otra inspección que realizan las empresas prestadoras de servicio de saneamiento es la toma de muestra inopinada, que es, digamos, la que es el foco principal de atención y de reclamo por parte de los usuarios. Como su nombre lo dice, es una toma de muestra inopinada, es decir, no requiere comunicación previa de la EPS al usuario no doméstico, sino que de manera aleatoria y temporal y cada cierto tiempo realiza estas actividades de toma de muestra inopinada la EPS, por ejemplo SEAPAL, a efectos de supervisar que se estén cumpliendo los valores máximos admisibles. Lo realiza a través de un laboratorio acreditado y, de acuerdo a la norma, los usuarios no domésticos deben dar todas las facilidades del caso a este laboratorio y al personal de SEAPAL para que realicen la toma de muestra inopinada, porque lo contrario podría generar sanciones del tipo de un cierre de servicio al usuario. Una vez realizada la toma de muestra inopinada, que es sacar una muestra de las aguas residuales que se encuentran en la caja de registro externo, se tiene que firmar un acta de toma de muestra inopinada y debe dejarse una copia de esta al usuario no doméstico. Además, al momento de realizar la toma de muestra inopinada, se toma una muestra dirimente y una contramuestra. La diferencia entre la contramuestra y la muestra dirimente es que la contramuestra se evalúan todos los parámetros idénticos a la muestra original, ¿no? A la muestra inopinada. Es decir, la contramuestra es susceptible de analizar todos los parámetros, al igual que la muestra inopinada. Lo cual es la diferencia de la muestra dirimente, ¿no? Que también es una muestra puntual que es tomada en el momento del muestreo inopinado, pero que no recoge todos los parámetros de los BMAs. Por ejemplo, no se recoge la demanda bioquímica de oxígeno y otros parámetros, por lo cual lo recomendable es siempre solicitar la contramuestra al momento de la realización de la toma de muestra inopinada. Los riesgos y contingencias derivados del muestreo inopinado son dos.
que como consecuencia de este muestreo inopinado se pueda generar o se pueda advertir un exceso en los valores máximos admisibles del anexo 1, lo cual tendrá como consecuencia que la empresa prestadora de servicio de saneamiento, a manera de sanción, imponga una multa que se llama pago por exceso de concentración, que si bien es un concepto que va a ser cargado en los recibos del usuario no doméstico, bueno, viene a ser en realidad una sanción y una manera de desalentar el incumplimiento de los valores máximos admisibles a los usuarios no domésticos, ¿no? Este pago por exceso de concentración va a ser cobrado por las empresas prestadoras de servicio de saneamiento desde el periodo de facturación en el que son notificados con el incumplimiento, ¿no?, de los BMAs. Es decir, si por ejemplo ahora en mayo me notifican el incumplimiento de los valores máximos admisibles del anexo 1, en el recibo de junio que plasma el periodo de facturación de mayo, me vendrá el concepto de pago por exceso de concentración. Y este concepto de pago por exceso de concentración se determina en base a un factor de ajuste. Este factor de ajuste está regulado en la normativa de valores máximos admisibles y se calcula dependiendo del porcentaje de exceso en el que ha incurrido el usuario no doméstico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un parámetro, digamos, demanda bioquímica de oxígeno. Respecto de este parámetro, hay 4 rangos en los que uno puede estar en incumplimiento. El rango 1, que es el más leve, el rango 2, y así hasta el 4, ¿no? Entonces, si uno está en el rango más leve de incumplimiento, el factor de ajuste también es menor, ¿no? Pero en cambio, si uno está en el rango de incumplimiento más alto, digamos el rango 4, el factor de ajuste para determinar este pago por exceso de concentración también será el más alto. Entonces, dependiendo de los parámetros que se incumplan y del rango en que se hayan incumplido estos, este factor de ajuste podrá variar entre 48% y 2000% del cobro por servicio alcantarillado, por lo que es bastante importante tener cuidado con esto, porque ya hemos visto en muchos casos que este factor de ajuste supera fácilmente el 500%, lo cual genera una contingencia económica significativa, ¿no?, para los usuarios no domésticos. A continuación también vamos a exponer cuáles son las medidas a tomar ante estos excesos de concentración respecto del anexo 1, pero acá principalmente lo que quiero es mostrar cuál es la contingencia de incumplir estos parámetros, ¿no? Luego, la segunda contingencia relevante de este tema de la supervisión de descargas de aguas residuales no domésticas es el posible exceso en los parámetros del anexo 2 de BMAs, que como habíamos indicado anteriormente, constituyen elementos más lesivos, ¿no?, para la infraestructura de alcantarillado y también para el tratamiento de aguas residuales. Por lo cual, la sanción que ha previsto SUNAS para este tipo de excesos e incumplimientos es mayor. Así, en la primera oportunidad que se verifica un exceso en los valores máximos admisibles del anexo 2, hay cierta flexibilidad, toda vez que por única vez se permite al usuario no doméstico subsanar este incumplimiento, adecuarse a los valores máximos admisibles, sin que haya una consecuencia que afecte al usuario, ¿no?, más que costear obviamente la adecuación. Pero a partir de la segunda oportunidad en que el usuario no doméstico incumple con estos valores del anexo 2, la consecuencia es bastante drástica y constituye en el cierre de los servicios, tanto el servicio de alcantarillado como el servicio de agua potable.
por lo que representa una contingencia sustancial para la actividad de los usuarios no domésticos, que en su mayoría son industrias y comercios grandes, ¿no? Entonces, de cara a estos riesgos y contingencias, lo primero que se debe hacer, al margen de que también siempre se debe manejar, estar verificando los vicios que pueda haber cometido las empresas prestadoras de servicios de saneamiento durante la determinación del punto de toma de muestra, como dijimos, y también durante el muestreo inopinado. Además de ello, es importante realizar la adecuación de las descargas de aguas residuales de la manera más rápida posible, a fin de que estas consecuencias del incumplimiento de los valores máximos admisibles del anexo 1 o el anexo 2 sean por el periodo más breve posible, ¿no? Porque estas consecuencias, tanto el cobro por exceso de concentración, como el cierre de los servicios, va a ser permanente en el tiempo, se va a mantener hasta que el usuario no doméstico demuestre que ya se han adecuado las descargas de sus aguas residuales a los valores máximos admisibles del anexo 1 y el anexo 2. Entonces, para adecuar las descargas de las aguas residuales, esto se hace obviamente a partir de que uno es notificado por la EPS con el incumplimiento o exceso del valor máximo admisible, del parámetro de los valores máximos admisibles, y lo que tiene que hacer inmediatamente el usuario no doméstico es coordinar con un laboratorio acreditado por INACAL para que realice la toma de muestra de parte. Asimismo, hay un aspecto procedimental muy importante a tomar en cuenta, que es que para realizar esta toma de muestra de parte, con la cual se va a acreditar la adecuación de la descarga de aguas residuales a los BMAs, se debe notificar a la EPS por lo menos con 5 días hábiles de anticipación sobre la realización de la toma de muestra. Esto sirve para que la EPS tenga el tiempo suficiente para programar a su personal y también puedan participar de esta toma de muestra de parte, en la cual se va a acreditar la adecuación, ¿no? Entonces, es importante tomar en consideración estos 5 días hábiles de anticipación, toda vez que de no cumplirse con este aspecto procedimental, la consecuencia que brinda la norma es la nulidad de la toma de muestra de parte, lo cual implica que el usuario no doméstico no podrá acreditar ante la empresa prestadora de servicios de saneamiento la adecuación y continuará con la contingencia, ya sea el cobro por exceso de concentración o el cierre temporal de los servicios, continuará en tanto uno no cumpla con adecuar sus valores máximos, los valores máximos admisibles de sus descargas, ¿no? Una vez que el usuario no doméstico cuenta con los resultados del laboratorio acreditado y además ha generado evidencias de las mejoras implementadas en su sistema de tratamiento de aguas residuales para que este tipo de excesos no vuelva a ocurrir, debe enviar toda esa documentación a la empresa prestadora de servicios de saneamiento, los resultados del laboratorio y la documentación que acredita las mejoras implementadas en el sistema de tratamiento de aguas residuales. Una vez que la empresa prestadora de servicios de saneamiento recibe esta documentación, tiene un plazo de 10 días hábiles para evaluarla y notificar al usuario no doméstico que se ha verificado correctamente la adecuación de sus descargas a los valores máximos admisibles y en consecuencia deja sin efecto la sanción sobre el usuario no doméstico. Y desde la notificación de la adecuación por parte de la empresa prestadora de servicios de saneamiento es que se deja sin efecto el cobro por exceso de concentración o la suspensión de los servicios. Entonces, sin perjuicio de que es necesario, debido, digamos, a la gravedad de las consecuencias,
ya sea económicas, el cobro por exceso de concentración, o operativas, como es la suspensión de los servicios, es fundamental realizar la adecuación de las descargas de aguas residuales a la brevedad posible que se notifica el exceso. Sin perjuicio de ello, también cabe la posibilidad de presentar reclamos respecto de estos procedimientos de inspección por parte de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Esto, como indicamos anteriormente, se debe a que existen muchas veces en los procedimientos vicios por parte de las empresas que hacen que dichas inspecciones no sean válidas. Entonces, las principales causas de estos reclamos son que no se haya determinado el punto de toma de muestra de manera previa al muestreo inopinado. Obviamente, si es que la empresa prestadora de servicio de saneamiento no ha determinado correctamente cuál es la caja de registro externa del usuario no doméstico donde se realizarán en adelante las tomas de muestra inopinadas, la toma de muestra inopinada no tendrá valor si es que no consta de SEDAPAL que ha habido el procedimiento previo, para lo cual SEDAPAL debe notificar necesariamente con 5 días hábiles de anticipación al usuario no doméstico sobre la realización de esta inspección de determinación de punto de toma de muestra. Otra causal recurrente de reclamos es que la muestra dirimente demuestra errores en la toma de muestra inopinada. Esto por lo general se ve en casos que los excesos son bastante leves y muchos clientes que tienen un equipo de SOMA pueden verificar que existen aparentes errores en la toma de muestra inopinada porque no son congruentes, digamos, con los demás resultados. Entonces, lo que puede hacer el usuario no doméstico es requerir una dirimencia en base a la muestra dirimente y también a la contramuestra, ¿no? Entonces, en base a eso, se puede en muchas ocasiones demostrar que la toma de muestra inopinada tiene resultados que no son los adecuados o que de repente no cumplió con todos los pasos y por eso arrojó resultados que no son conformes. Otra causa de reclamos recurrente es que la toma de muestra inopinada no se haya realizado en la caja de registro externa, sino que SEDAPAL haya ingresado al predio del usuario no doméstico y haya realizado en un punto interior el muestreo inopinado, ¿no? Esto también invalida, obviamente, la toma de muestra inopinada, porque como hemos indicado, el punto de toma de muestra debe ser la caja de registro externa del usuario no doméstico. Y otro punto que también ha sido un motivo de reclamos sobre este tema es el flujo de descargas. Muchas veces el usuario no doméstico detiene su sistema de tratamiento de aguas residuales por X motivos, normalmente motivos de fuerza mayor, por inoperatividad, se malogra el sistema de tratamiento de aguas residuales y esto hace que no haya un flujo obviamente de descargas y justamente en ese momento se aparece la empresa prestadora de servicio de saneamiento a realizar la toma de muestra inopinada. Entonces, obviamente, si no hay un flujo de descargas y hay agua estancada en la caja de registro externo, esta toma de muestra inopinada no es válida. Sin embargo, es importante recalcar que la norma de BMAs establece como una obligación de los usuarios no domésticos notificar inmediatamente a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento en cuanto ocurra alguna causa de fuerza mayor que implique la paralización de la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, es fundamental que cuando haya una suspensión de las actividades del sistema de tratamiento de aguas residuales, se notifique a la brevedad posible, de inmediato, a la empresa prestadora de servicios de saneamiento para que tenga conocimiento de cuál ha sido el desperfecto
cómo se está trabajando en reparar esto y en cuánto tiempo se va a reparar, ¿no? A efectos de que una eventual toma de muestra inopinada no pueda ser contingente para el usuario no doméstico. Otra causa de reclamo es que se haya generado una suspensión de los servicios sin causa justificada, ¿no? Es decir, que la EPS, la empresa prestadora de servicios de saneamiento, ha realizado la suspensión de servicios, pero no ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma, o no ha dado, por ejemplo, en el caso del primer incumplimiento de los valores máximos admisibles del anexo 2, no ha dado la oportunidad de adecuación por primera oportunidad, por primer incumplimiento, como indica la norma, ¿no? El otro motivo de reclamo es que se haga la rehabilitación de los servicios fuera del plazo legal. Como bien indicaba anteriormente, dentro de los 10 días hábiles de presentados los resultados demostrando la adecuación de las descargas, la EPS debe notificar que ha verificado la adecuación y en consecuencia, a la brevedad posible, en un día hábil, debe rehabilitar los servicios al usuario no doméstico. Muchas veces las EPS se demoran al realizar esta rehabilitación, por lo cual el usuario puede presentar también un reclamo. Y bueno, el último punto es lo que ya habíamos indicado, que cuando hay una suspensión de actividades de la planta de tratamiento de aguas residuales, se debe notificar de inmediato a la empresa prestadora de servicios de saneamiento a efectos de que ésta sepa de que no está habiendo un flujo de descargas de aguas residuales y no realice una toma de muestra inopinada justo en esos momentos, ¿no? Bueno, por último, con respecto a las recomendaciones que nosotros tenemos para evitar este tema de los excesos en las descargas de aguas residuales respecto de los valores máximos admisibles del anexo 1 y anexo 2 que antes mostramos, son las siguientes recomendaciones. Muestreos de parte de manera regular. Entendemos que la mayoría de industrias tienen un equipo de SOMA, pero muchas veces hay mucha distancia entre los muestreos de parte que realizan de manera proactiva, ¿no? A veces es importante contar con muestreos de parte regulares cada 2 meses o 3 meses, porque justamente estas tomas de muestra de parte proactivas pueden servir como descargo ante un supuesto exceso de los BMAs que pueda imputarles la empresa prestadora de servicio de saneamiento. Luego, cada vez que haya estas inspecciones, tanto para la determinación de punto de toma de muestra como para las tomas de muestra inopinadas, nuestra recomendación es que se lleve un registro fotográfico y de video, porque muchas veces ahí se pueden acreditar los vicios en los que se incurre en la inspección. Por ejemplo, cuando se realiza la toma de muestra inopinada en un punto interno del predio y no en la caja de registro externa, ¿no? Esos son elementos que muchas veces se pueden acreditar mejor a través de un registro fotográfico y de video. Otro punto, otra recomendación que hacemos respecto de este tema es solicitar siempre en la inspección, en la toma de muestra inopinada, solicitar una contramuestra a la empresa prestadora de servicio de saneamiento, toda vez que, si bien de acuerdo a la norma, tiene que tomar la muestra dirimente, hay a veces alguna interpretación de las empresas de servicio de saneamiento que su obligación se limita a tomar la muestra dirimente y no la contramuestra. Entonces, es importante siempre solicitar la contramuestra en las tomas de muestra inopinadas, toda vez que la contramuestra permite la evaluación de todos los parámetros de manera igual a la muestra original. Lo que no permite la muestra dirimente, que exceptúa algunos cuantos parámetros, claro que igual es útil a efectos de una dirimencia, ¿no? Pero a efectos de evitar problemas, es mejor contar con las dos, con la contramuestra y la muestra dirimente, por lo que esta recomendación
es que siempre se solicite la contramuestra al momento de la toma de muestra inopinada. Y por último, la cuarta recomendación es que siempre, una vez que se notifique el incumplimiento o el exceso respecto de valores máximos admisibles, se coordine inmediatamente la adecuación de los BMAs. Es decir, tan pronto uno es notificado con la carta de la empresa de servicio de saneamiento sobre el exceso en los BMAs, contrate al laboratorio acreditado por INACAL para que realice la toma de muestra de parte y también comunicar a la brevedad a la empresa prestadora de servicio de saneamiento sobre la realización de la toma de muestra de parte, tomando en consideración los 5 días hábiles de anticipación, que son un requisito de validez para que esta toma de muestra de parte tenga efectos, ¿no? Entonces, es muy importante poder coordinar estas actividades para la adecuación de los BMAs tan pronto la empresa prestadora de servicio de saneamiento nos comunica sobre un exceso o incumplimiento de los BMAs. Bueno, y esto sería todo y quedo atento a las preguntas que hubiese de vuestra parte. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muy interesante tu explicación. Rápidamente vamos a pasar a leer algunas preguntas. La primera, esto es para Francisco Revilla. Si un reporte en el SINCAL se realiza después de 3 días de cumplido el plazo, ¿esto origina una sanción? Gracias, Juan Carlos, y también a Tania, quien nos hace la pregunta. En principio no genera una sanción, pero fíjense, como comenta Tania, me demoro 3 días en hacer mi reporte en el SINCAL. Entonces, la recomendación es que se haga una justificación, y la justificación se hace en este mismo registro o soporte virtual denominado SINCAL. Este SINCAL tiene dos formas, una parte que es como observación, que uno puede hacer alguna justificación, que hubo problemas en cargar la información en la página, en el aplicativo o algo similar, o eventualmente te permite subir de manera más formal un escrito o una carta indicando, digamos, la justificación de por qué de la demora. Naturalmente, si no hacemos esta justificación en una próxima solicitud, que sería una renovación, eso sería objeto de una observación por parte de la Dirección de Calidad. Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Perfecto. Hay otras 2 preguntas también en interno para ti, Francisco. Si no renuevo la autorización de vertimiento con la ANA, ¿me pueden parar la actividad de la fábrica? Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. En principio, la actividad de la fábrica como tal no, pero hay que fijarnos de que las autorizaciones de vertimiento son actos que están condicionados en un tiempo. Entonces, si yo no renuevo, ese acto va a caducar de pleno derecho. Y puedo luego estar, pues, sujeto a que el ANA, de manera posterior, me inicie un sancionador. Y incluso me disponga alguna medida complementaria como el cierre del vertimiento que pueda repercutir contra la actividad. Pero el no solicitar, ANA no puede disponer pues el cese, cierre o algo similar de la fábrica o de la actividad. Naturalmente lo que va a pasar en el administrado es de que ya no va a tener la autorización de vertimiento y va a quedarse expuesto a algún tipo de sancionador. Perfecto. Una pregunta más. ¿Qué pasa si está por vencer mi autorización de vertimiento? Yo inicio el trámite de renovación, llega la fecha de vencimiento y la autoridad no responde mi pedido de renovación. ¿Puedo seguir haciendo el vertimiento? Gracias, Juan Carlos. Qué buena pregunta. La ley del procedimiento administrativo general se ha puesto en este supuesto. Y cuando cualquier administrado ante una prórroga de renovación solicita y por demora del Estado no se pronuncia, el administrado tiene ese derecho a que sigue vigente su título habilitante, su renovación, en tanto la entidad, en este caso, en tanto ANA no se pronuncia. Entonces, sigo con mi vertimiento, y es más, el consejo para todos los administrados, clientes, es de que sigan haciendo sus reportes en el SINCAL, independientemente de que la entidad pueda demorarse 1 mes, 5 meses, el tiempo que demore. Tenemos la obligación de seguir haciendo los reportes y tenemos la autorización de vertimiento vigente. Muchas gracias, Francisco. Estas Juan, preguntas son gracias. para Juan. En relación a la inspección de SEDAPAL,
¿cuándo se pasa a regular los parámetros del anexo 2? Entiendo que la pregunta va dirigida a si Sedapal, independientemente de que se trate del anexo 1 o el anexo 2, tiene inspecciones especiales para el anexo 1 o para el anexo 2, o si eventualmente es una sola inspección y en esa misma inspección puede determinar infracciones al anexo 1 o al anexo 2. Sí, correcto. Es una sola inspección, Álvaro. Es en la toma de muestra inopinada. Sedapal o las empresas prestadoras de servicios de saneamiento correspondientes toman una toma de muestra de tu caja de registro externa y el laboratorio acreditado contratado por Sedapal puede evaluar tanto los valores del anexo 1 como del anexo 2 y dependiendo de los resultados te van a comunicar el incumplimiento de ambos ambos valores o tan solo del anexo 1 o el anexo 2, pero es una sola inspección. Gracias, Juan. Hay otra pregunta para ti, o creo que esta va para Juan, ¿no? Perdón, para Francisco. Dice, la empresa donde trabajo no cuenta con acceso al sistema de alcantarillado de Sedapal. Tenemos un pozo séptico. ¿Hay alguna norma sobre el uso de este sistema? Bien, gracias por la pregunta. Claro, ¿qué pasa cuando Sedapal no tiene el acceso al sistema de alcantarillado? Pues en este caso lo que corresponde es tramitar una autorización de vertimiento, ¿no? Y si fuera el tema del derecho de uso de agua, si me permiten, ¿qué pasa cuando Sedapal no tiene acceso? Pues ahí en este caso ya corresponde a la licencia con fines poblacionales por parte de ANA. En el caso que Sedapal o alguna EPS no tenga acceso a cobertura. Y si no hay cobertura para el tema del alcantarillado, pues ahí lo que corresponde es tramitar la respectiva autorización de vertimiento. Permíteme una repregunta, Francisco. En el caso del pozo séptico, entiendo yo que lo que estaría haciendo esta persona o esta empresa es hacer infiltración de las aguas residuales en el acuífero, es decir, no está realizando un vertimiento en un río, en un lago, una laguna, en el mar, ni tampoco en la red de Sedapal. El pozo séptico implicaría que pueda hacerse infiltración de aguas residuales en el acuífero, o sea, por debajo de la tierra. ¿Eso es posible? Es posible, o sea, en principio los pozos sépticos, tal cual como lo has dicho Juan Carlos, buscan, digamos, mitigar un posible impacto, pero de repente la carga y el tiempo puede ser que el agua subterránea, que el acuífero se infiltre. Y entonces ahí, digamos, la asociación, la empresa, quien haga eso, puede estar sujeto a un sancionador por parte de ANA por contaminación de las aguas, que en este caso sería la del acuífero. Entonces, la recomendación sería ver un punto de descarga, que en este caso tendría que ser a un cuerpo natural. O sea, la característica es esa, pero puede ser que con el transcurso del tiempo esta carga sea en un volumen mayor o por el transcurso del tiempo ya afecte abajo al acuífero, que sería el agua subterránea. Ok, muchas gracias, Francisco. Al contrario. Otra pregunta, esta es para Juan. En el caso que Sedapal identifique excesos en el anexo 2 de BMAs por segunda vez y suspende el servicio de agua y alcantarillado, ¿qué medidas inmediatas se debe tomar o implementar de manera previa para solucionar en el más breve plazo la suspensión y volver a contar con esos servicios? Sí, Julio, como indicamos, el procedimiento a seguir de manera inmediata es la adecuación de los valores máximos admisibles, ¿no? En cuanto te llega la notificación de incumplimiento de los valores máximos admisibles del anexo 2, lo que tienes que hacer de inmediato es contratar un laboratorio acreditado por INACAL para que realice la toma de muestra de parte que obviamente arroje resultados dentro de los valores máximos admisibles, ¿no? Y asimismo debes implementar acciones de mejora mediante los cuales acredites a la empresa prestadora de servicios de saneamiento que no se va a volver a generar este incumplimiento, ¿no? del exceso en los valores del anexo 2. Tan pronto tengas los resultados de laboratorio y cuentes con todas las evidencias de las mejoras implementadas, debes comunicar esto a Sedapal y Sedapal tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para verificar que hayas cumplido con la adecuación de tus descargas a los BMAs del anexo 2 y debe a los 10 días notificarte el levantamiento de la medida, ¿no? Y en un día hábil te debe rehabilitar los servicios. Como indicamos, en caso no te rehabilitaran los servicios,
dentro de ese día hábil puedes presentar el reclamo. Correcto, gracias Juan. Y una pregunta para Francisco. ¿Cuáles son los plazos para solicitar la autorización de vertimiento? Gracias Jesús por la pregunta. A ver, yo lo pongo de dos maneras. Uno, antes de que efectúes el vertimiento, la actividad que vayas a hacer. Y la segunda opción es cuando la actividad que uno desarrolla tiene el vertimiento proyectado, es decir, que lo tengo como un plan de contingencia, es decir, sin necesidad de que mi actividad esté en funcionamiento, yo puedo tramitar una autorización de vertimiento y se llama proyectado, porque lo tengo como un plan de contingencia cuando vaya a efectuar el vertimiento. Y la otra, naturalmente, es antes de que realice pues, el vertimiento, o sea, como plazo como tal. Uno, un día antes, por decirlo, de que haga mi vertimiento, y la otra opción es que realice un vertimiento proyectado, como una contingencia para la actividad que vaya a hacer. Hay una repregunta, Francisco. Si yo tengo previsto realizar un vertimiento y presento mi solicitud un día previo a que realice el vertimiento, se supone que en ese momento no tengo todavía autorización de vertimiento. Si hay una fiscalización, ¿me podrían sancionar? ¿O para hacer el vertimiento debo esperar a contar con una autorización de vertimiento de la ANA? Correcto. Gracias, Juan Carlos, y también por la pregunta. Claro, en efecto, el hecho que el administrado solicite algo no significa una autorización en automático. Entonces, si bien es cierto, solicito y si luego el ANA me fiscaliza y verifica que estoy haciendo un vertimiento, voy a estar sujeto a un sancionador. Eventualmente, por el hecho de tramitar, significaría tal vez una reducción de la posible multa, pero no puedo hacer el vertimiento por el solo hecho de solicitar, porque es un procedimiento de evaluación previa y que naturalmente el ANA verifica el cumplimiento de ciertos requisitos. Esta es una pregunta que entiendo que ya se respondió, pero igual te la vuelvo a hacer. Si te deniegan una renovación e inmediatamente presentas un nuevo expediente, en tanto se resuelve, ¿nos pueden sancionar o cerrar el vertimiento? Si solicité, me negaron, naturalmente la expectativa del administrado vuelve a solicitar. Claro, a esa fecha yo no tengo el título habilitante, yo no tengo la autorización de ANA. Entonces, eventualmente la ANA, en otro procedimiento que es un sancionador, podría sancionar a la empresa o a la actividad y disponer una medida complementaria que básicamente sería la clausura del punto de vertimiento y que repercutiría pues en la actividad principal de la empresa o actividad extractiva que corresponda. Y bueno, la última pregunta para Juan. ¿La única amonestación de Sedapal es el cobro de una tarifa más alta o hay la posibilidad de cierre de planta? Sí, Álvaro. Bueno, la consecuencia de incumplir los valores máximos admisibles del anexo 1 es el cobro de esta sanción económica, ¿no? Que es el cobro por exceso de concentración, que va a venir en todos tus recibos en tanto no se realice la adecuación de tus descargas a los valores máximos admisibles previstos en el anexo 1. Por otro lado, la consecuencia de no cumplir con los valores máximos admisibles del anexo 2 es la que puede gatillar a partir de la segunda oportunidad en que se incumple estos parámetros del anexo 2, puede gatillar el cierre temporal de los servicios de agua potable y alcantarillado, lo cual en la práctica es una suspensión de las actividades de la planta, ¿no? Por lo cual es muy importante verificar, hacer una actividad proactiva para ver que no se estén incumpliendo estos valores del anexo 2 y en caso se incumplieran, en la primera oportunidad que Sedapal te notifica y te da la flexibilidad para que te puedas adecuar sin cerrarte los servicios, hacer todo lo posible para que esa sea la única oportunidad en que te notifiquen un incumplimiento respecto de los valores del anexo 2. Perfecto, muchas gracias. Bueno, fíjense entonces ya para cerrar la importancia de estos temas que hemos tratado en este webinar. Hay dos puntos fundamentales, digamos, a modo de conclusión, ¿no? Lo primero es cuando uno no tiene acceso a los servicios de descarga de aguas residuales de Sedapal o de una empresa prestadora de servicios de saneamiento, entiéndase los servicios de desagüe, uno tiene que preguntarse, ¿y cómo hace sus vertimientos? ¿Dónde los hace? Bueno, si uno los hace en una fuente natural de agua, en el mar, los hace en un río, en una laguna, etcétera, etcétera, porque no tiene acceso a la red de Sedapal,
lo importante es contar con una autorización de vertimiento. Y ojo, como estas autorizaciones de vertimiento, ya lo explicó Francisco, son temporales y están sujetas a condiciones, tener establecidos que es muy importante el cumplimiento de todos los requisitos de esa autorización para que les den una prórroga. Y no confiarse en el hecho de que la prórroga es automática, porque lo que hace la autoridad es evaluar nuevamente todo el procedimiento para ver si efectivamente esta renovación se da o no. Y lo otro muy importante a tomar en cuenta en el caso de las autorizaciones de vertimiento, cumplir con los reportes y las obligaciones que están asociadas al título habilitante. Y en el caso de Sedapal, tomar en cuenta esta distinción que también mencionó Juan, ¿no? Exceso en los valores del anexo 1 o del anexo 2. Si yo me equivoco en el anexo 1, la consecuencia va a ser una consecuencia económica, ¿no es cierto? Pero si yo me equivoco en el anexo 2, solo voy a tener una posibilidad de subsanación sin problemas. Si me equivoco en el anexo 2 en una segunda oportunidad, la consecuencia es más drástica y esta va asociada con el cierre de los servicios, lo cual evidentemente tiene un impacto en las actividades productivas de la planta. Quiero agradecerles a ustedes por la asistencia a este webinar. Ya saben, igualmente estamos a su disposición en los correos electrónicos para atender cualquier duda o consulta y esperamos verlos nuevamente en un webinar organizado sobre estos temas de interés. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un muy buen día.